¿Se liberarán los gobiernos europeos? Bueno, vamos a ver. Buena pregunta. Nos dice de Arturo, ¿podrán los nuevos gobiernos europeos liberarse de Estados Unidos como su patrón económico y volver a reanudar negocios con Rusia y China con energía barata? A ver, vamos a ver. Primero dice los nuevos gobiernos europeos. Entiendo que entonces te estás refiriendo a los gobiernos europeos que se establezcan después de este cambio geopolítico que nos viene encima muy rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto lo hemos planteado en otros vídeos desde otro punto de vista, desde cuál es la situación actual. El gran problema es que la clase política europea, no ahora, sino ya desde hace 30 años aproximadamente, no trabaja para Europa, ni para los ciudadanos europeos, ¿eh? Trabaja para Estados Unidos y para intereses corporativos, ¿no? Bien, entonces la cuestión no es solo si podrán liberarse los nuevos gobiernos europeos de Estados Unidos, sino también de esos intereses corporativos. Porque claro, Estados Unidos en realidad no es más que un intermediario de esos intereses corporativos, ¿eh? Bien, es el gran portaaviones mundial de los intereses corporativos, si se quiere, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a ver. Depende porque los escenarios son distintos, ¿no? Pero, punto de partida, victoria rusa en Ucrania, esto lleva inmediatamente, ya sabéis, a la desaparición de la OTAN y a una revolución política en Europa, de hecho, ¿no? Claro, las características de este movimiento pueden ser muy distintas dependiendo lo que haga Estados Unidos. Ya hemos dicho que este cambio político que viene en Europa es una oportunidad histórica para nosotros de liberarnos de esta clase política que está destruyendo Europa, ¿no? Y en esa situación, en principio, tendríamos oportunidad, si nos movemos, de apoyándonos en los países emergentes, de sustituir la clase política actual por una clase política, no vamos a llamarle de una forma u otra la ideología, pero ya digo, fundamental, que trabaje para los ciudadanos, ¿no? Bien, ahora, el tema es, el papel de Estados Unidos en esto puede ser muy importante. Claro, puede ser muy importante primero para acelerar el proceso de caída de esa clase política europea, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, que se mantuviera, digamos, un gobierno demócrata con las líneas de control de la clase política europea, de los medios de comunicación europeos, de la industria europeos, de la industria cultural que se han mantenido hasta ahora, o un gobierno trumpista que aparentemente todo el mundo da por supuesto que va a cambiar las cosas y muy especialmente en política exterior. Si las cambia, ¿en qué dirección? Es la cuestión, porque claro, una política aislacionista podría significar un retrotraerse de Europa en buena parte, ¿no? Esa política aislacionista que se supone que venía pregonando el trumpismo. Claro, si Estados Unidos simplemente se sale de Europa, claro, esto ya es un cambio radical. Y con la influencia de los países emergentes hay que entender que probablemente será esta influencia de los países emergentes la que vaya configurando el futuro de la nueva clase política europea, y esto, eso sí, acelerado por esa salida, porque claro, esa salida de Europa pues puede suponer, bueno, en principio la OTAN y los servicios de inteligencia son los instrumentos fundamentales. Bueno, también hay fundaciones, ONGs, etcétera, pero que ayudan a ese control de Europa por parte de Estados Unidos, ese control de la clase política europea, de los medios de comunicación, etcétera. Pero si desde el gobierno de Estados Unidos se es consecuente con esa política aislacionista y se debilitan radicalmente esos instrumentos, pues todo eso va a facilitar radicalmente el proceso de cambio en Europa. Ahora, claro, Estados Unidos va a renunciar a gestionar esa capacidad de influencia que tiene en Europa, porque claro, la otra posibilidad es que la gestione, pero en una dirección distinta. Es decir, que en lugar de apoyar los sectores y las políticas que estaba apoyando hasta ahora, que eran las del posmocapitalismo y los sectores corporativos multinacionales, pues que quizás los utilice apoyando a los movimientos populistas
conservadores. Puede suceder. Y entonces es posible que tengamos como de alguna forma está sucediendo ya en Latinoamérica, ¿no? Pero una competencia, es decir, tengamos por un lado una superación de la actual clase política oligárquica, pero una competencia entre dos proyectos, uno el de los países emergentes y otro el de Estados Unidos, cara a la configuración de ese futuro. Pero bueno, lo fundamental es que o debería ser, ¿no?, que los europeos tuviésemos capacidad de movernos y crear organizaciones. El problema es que durante estos 30 años han desaparecido las organizaciones que representen realmente a los ciudadanos, ¿no? Entonces tendríamos que rápidamente intentar crear organizaciones con una fuerte base social que defiendan los intereses de los ciudadanos, ¿no? Esa es la cuestión clave. Pero si no es así, pues van a ser los influjos externos los que determinen nuestro futuro, de una forma. Van a ser los que controlen los medios de comunicación, la industria cultural, la educación, los partidos políticos, la clase política, etcétera. Bien, y en concreto, ¿podrán liberarse de Estados Unidos como su patrón económico? Hombre, sí hay que pensar que las políticas tan radicales de ruptura con Estados Unidos y China no se pueden mantener mucho tiempo, pero ojo, ¿no?, depende, ya digo, de esa posición del trumpismo el que esto sea más o menos rápido. Si el trumpismo vota por una posición aislacionista, como dicen, pues puede ese proceso de liberación de Estados Unidos en el ámbito político y también económico, como dices tú, pues ser rápido. Si no, pues podemos tener una tensión entre fuerzas distintas para, bueno, gestionar las nuevas políticas económicas. Bien, acordaros de suscribiros o darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Gracias por seguirnos.